¿Qué onda, amigos? Espero se encuentren muy bien. Estoy grabándoles un videito porque les quiero dar una clasecita de ajedrez, pero una clase de ajedrez que todos puedan entender. Por lo general, pues va a ser una clase de ajedrez sin ajedrez porque solamente voy a hablar de ajedrez, pero no les voy a enseñar a jugar. La parte del ajedrez que me gustaría comentar es sobre los libros de ajedrez. Los libros de ajedrez, pues es muy raro encontrarlos en México. Las personas que nos gusta practicar ajedrez, nos dedicamos al ajedrez o competimos en torneos de ajedrez o enseñamos ajedrez, pues nos gusta coleccionar libros. Pero pues libros especializados en ajedrez. ¿Por qué son tan importantes los libros de ajedrez? Bueno, ocurre que para que tú seas un buen jugador no solamente requieres como jugar, mover las piezas, también necesitas entrenar. Esta parte del entrenamiento también tiene mucho de estudio. El entrenar es como incrementar tus habilidades físicas y mentales para que a la hora de que tú estés compitiendo en un torneo de ajedrez puedas resistir fácilmente entre 2 y 5 horas de lucha, una sola partida, a ritmo clásico. Entonces, parte del entrenamiento pues no solo consiste en resolver problemas de ajedrez, en estudiar aperturas, en estudiar estrategia, también consiste en tener un entrenamiento físico para incrementar tu condición física, que tengas más resistencia a la hora de correr. Todo esto se basa en que el consumo calórico de un competidor de ajedrez es equivalente a pues jugar un partido de fútbol, ¿no? Correr unos 3, 5 kilómetros. Jugar ajedrez 2 o 3 horas consume tantas calorías como correr entre 5 y 8 kilómetros. Entonces, pues el agotamiento físico y mental es enorme, por eso tenemos que prepararnos. Tenemos que estudiar, tenemos que investigar, tenemos que entrenar. Yo recuerdo cuando hace muchos años empecé a estudiar ajedrez, empecé a entrenar ajedrez, mi periodo de tiempo eran 8 horas, 8 horas al día. Incluso me había salido de la preparatoria en aquella época para que me diera tiempo de entrenar ajedrez, me diera tiempo como de poder dedicarle al ajedrez. Y pues sí había amigos que me obsequiaban libros, había amigos que me obsequiaban revistas. Cuando entré a la universidad, allá a la Universidad Autónoma Metropolitana, yo entré a estudiar ingeniería bioquímica, pero en esa universidad tenían un club de ajedrez. Bueno, tienen un club de ajedrez en el que un ex campeón nacional, el maestro FIDE Jorge Vega, que pues es uno de los ajedrecistas con un perfil histórico en México muy alto, ha tenido una infinidad de campeonatos el maestro Vega, pues en una ocasión pues él también me obsequió muchos libros. Recuerdo que salí con una mochila llena de libros. Les voy a empezar a mostrar unos libros de ajedrez. El primero de todos, que me gustaría que ustedes conozcan, es un informador ajedrecístico. Bueno, este libro es una edición de 1994. El Chess Informant pues se caracteriza por ser un libro que está supuestamente en 10 idiomas. Tiene 10 idiomas, se publica un tomo cada 6 meses. Eh, es un libro caro, o por lo menos los informadores ajedrecísticos que son actuales andan entre los 2,200 y 3,000 pesos un tomo. Pues porque las personas que compran el Chess Informant pues es un público pequeño. ¿Qué es lo que tiene el Chess Informant? Bueno, el Chess Informant es una recopilación de las 600 mejores partidas durante un periodo de 6 meses. Las 600 mejores partidas jugadas por grandes maestros, por lo general ajedrecistas del top 100 mundial, que pues ya son súper genios, son gente que si le dedican entre 10 y 12 horas al día es creíble. Bobby Fischer, por ejemplo, le dedicaba 14 horas al día para prepararse para el campeonato mundial. Entonces, el Chess Informant, si bien está escrito para ser leído en 10 idiomas, esto solamente es como la parte base para que tú puedas entender y aprender a leer este libro. Los ajedrezes, el Chess Informant tiene un lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico del Chess Informant
no solamente te dice cómo mover las piezas, a qué casillas deben de ir, sino que su lenguaje algebraico, hay un lenguaje algebraico de ajedrez que se conoce como algebraico básico y el otro ya es como un algebraico más avanzado. En el algebraico básico tú puedes leer partidas de ajedrez, puedes escribir partidas de ajedrez, anotarlas, pero en el algebraico avanzado, tú puedes, por ejemplo, leer una partida de ajedrez con comentarios del ajedrecista que la está analizando. Hay comentarios, hay cierta simbología algebraica que te puede decir el blanco tiene ventaja, el negro tiene ataque, la jugada es única. Los comentarios no son muchos comentarios, son menos de 100 símbolos más bien algebraicos para poder leer los comentarios de una partida de ajedrez en lenguaje algebraico, y esto lo que permite es que el ajedrez tenga un lenguaje universal. Eso es lo hermoso del ajedrez, que tú, no importan los colores, no importan los credos, no importan las condiciones sociales, mientras tú sepas jugar ajedrez y donde tú te sientes, en un club vas a hablar el mismo idioma que cualquier otra persona, así sea un egipcio, así sea un ruso, un turco. Si todos estamos jugando ajedrez nos vamos a entender perfectamente. Y pues este libro yo no lo compré, a mí me lo obsequiaron por el año 2007. Ocurre que tengo unos amigos, bueno, algunos ya fallecieron, ya tienen bastantes años de eso. Nos reuníamos en casa de un ajedrecista muy fuerte que se llama Antonio Castelán Juárez. Pues es un jugador que por lo general durante mucha parte de su vida estuvo entre la cuarta fuerza, creo que ahorita está en la tercera, y pues como es medio coyote ya lo están viendo para subirlo a segunda fuerza porque pues gana los torneos de la tercera fuerza, pero pues su nivel real de él es como entre segunda fuerza y primera fuerza. Entonces nos reuníamos en su casa para jugar partidas de ajedrez y hacíamos una actividad que se llamaban las trasnochadas. Se reunían algunos ajedrecistas del Estado de México, de la zona de Chalco, que era el Charlie Master, el Charlie Junior, mi difunto maestro de ajedrez Horacio Sánchez Vázquez, que pues era un difusor y promotor del ajedrez en el Estado de México, fallecido de COVID en el año 2020, lamentable. A veces lo extraño. y pues en esas trasnochadas la idea era llegar a jugar, comer un pollito, una coquita y de repente pues no dormir. Toda la tarde, noche era ajedrez, ajedrez, ajedrez. Eh, y lo más extraño es que el que tenía más edad, que era el Charlie Master, era un jugador como de 60 años en ese momento, era el que le costaba más trabajo dormirse. Y jugar contra él toda la noche era como, pues, que no se cansaba. Después yo me enteré que él era camillero o enfermero en un hospital, entonces pues estaba acostumbrado a las desveladas. Y pues ahí me obsequió a Juan Antonio Castelán este libro, el Chess Informan, que es gracias a que me regaló él un informador ajedrecístico en una época en la que pues era más difícil tener acceso al internet, yo no tenía computadora, yo tuve computadora hasta que entré a la universidad. Y pues yo fui de entrenamiento 100% de libros, lo que te sube mucho tu nivel ajedrecístico. Y pues es un libro que le tengo mucho cariño y aprecio y todavía sigo estudiándolo de vez en cuando. Por ahí mencionaba al maestro Vega, porque el maestro Vega en una ocasión ahí en la universidad de repente dijo, ¿a quién le interesan unos libros de ajedrez? Y los chicos del club decían, pues nadie pidió los libros, o sea, creo que no los leían, supongo que por eso no eran tan fuertes. Yo le dije, yo los quiero todos. Entonces el maestro Vega me sacó, pero así, chicos, o sea, así de libros de ajedrez. Eh, y dentro de esos libros de ajedrez venían 7 informadores ajedrecísticos. 3 son de la década de los años 60 y 70, entonces son como joyas porque son muy difíciles de conseguir. Y pues ahí sí vienen partidas de Bobby Fischer, de Víctor Kornoy, de Anatolia Karpova, o sea, de los grandes maestros que son como setenteros, ochenteros. Tuvieron ahí su cúspide de ajedrecística. Bueno, voy a mostrarle otra serie de libros que son un poco raros. El primero que les voy a mostrar es es el Fischer versus Spassky. Es una edición especial del New York Times. Bueno, ustedes saben que el campeonato mundial de ajedrez que fue el más sonado, el más épico, pues fue el de Robert James Fischer contra el gran maestro soviético ruso Boris Spassky, que era el campeón del mundo en ese momento. Entonces se dice, la Guerra Fría se libró en un campo de 64 casillas. Entonces, pues esta edición es muy antigua, es de 1972.
es en inglés obviamente, pero no solamente es la única edición que se publicó en el año de 1972 con todas las partidas comentadas entre el genio, yo lo considero el mejor ajedrecista de la historia, Robert James Fischer, o Bobby Fischer para los amigos, sino que también está este libro, que es el Boris versus Spassky, en español, editado por Svetozar Gligorid, que en ese momento Svetozar Gligorid era un gran maestro de ajedrez de origen yugoslavo, que también fungía como periodista de ajedrez. Este libro yo lo he tenido 3 veces, en este momento tengo 2 copias, también publicado en 1972, es invaluable. Mi tercer copia la presté y creo que mi amigo a quien se la presté ya no me la va a devolver. Pero la próxima vez que lo vea le voy a decir, mira bro, tengo 2 copias del que no me quieres regresar. Y extrañamente esta es mi copia principal, es un poco viejita, maltratada. Pero ayer que estaba como visitando un bazar, un mercado de libros muy bonito que se llama San Fernando, ahí por Metro Hidalgo, me encontré otra copia. Así iba pasando por los puestos de libros y lo vi. Y me quedé como observando fijamente todos los libros como para que no se dieran cuenta que iba sobre este. Y es que esta copia está impecable, chicos, no es una reedición, está mucho mejor que la mía. Era una fotito de Bobby contra Spassky. Entonces ocurrió que le pregunté, ¿cuánto el Fischer contra Spassky? Pero no mostré mucho interés. Me dijeron, 100 pesos. Y yo, oh, genial, inmediatamente lo pagué. O sea, es un libro muy raro de ver entre coleccionistas. Entonces, a lo largo de mi vida, las únicas 3 veces que yo lo he visto han sido las 3 veces que lo he comprado. Y lo seguiría comprando. Para quien quiera conocer un poco sobre el match del siglo, que es el Campeonato del Mundo de 1972, jugado en Reykjavik, Islandia, les recomiendo ver una película que se llama Sacrificio de Peón, o me parece que la subtitularon en México como La Jugada Maestra, donde el actor Tobey Maguire, quien representa a Spider-Man, aquí actúa como Bobby Fischer, y el actor, no recuerdo su nombre, pero es el actor que sale en las películas de los X-Men como Sabretooth. Él interpreta a Boris Spassky. Y les iba a mostrar mi primer libro de ajedrez. Este es mi primer libro de ajedrez. 64 variaciones sobre un tema de torre del Dr. Germán de la Cruz. El Dr. Germán de la Cruz fue un ajedrecista mexicano originario de Yucatán que ganó algunos campeonatos nacionales entre la década de 1970. Médico por profesión, también compitió en varias olimpiadas de ajedrez, formando parte de la delegación mexicana, el equipo olímpico mexicano, y conoció a Carlos Torre y le escribió un libro. Este fue mi primer libro de ajedrez. La persona en la portada es el gran maestro mexicano Carlos Torre, gran maestro de ajedrez. Carlos Torre, hasta el día de hoy, es el mejor ajedrecista que hemos tenido en México por mucho. En su mejor época estuvo entre el top 5 mundial. Carlos Torre jugaba contra el campeón del mundo en ese momento, José Raúl Capablanca, y hacía tablas con Capablanca. Jugaba contra el ex campeón del mundo, Alexander Alyogin, contra quien jugó, perdón, Emanuel Lasker también jugó contra Alexander Alyogin, pero todavía no era campeón del mundo, pero enfrentó a Emanuel Lasker, el gran maestro alemán, doctor en filosofía, doctor en matemáticas aplicadas, dramaturgo, 27 años campeón del mundo del ajedrez, el Dr. Lasker, y pues Torre derrotó al Dr. Lasker, que fue 27 años campeón del mundo. Se enfrentaron en el super torneo de ajedrez de la ciudad de Moscú 1925, y Torre en una partida épica, una partida legendaria, una partida inmortal, derrota a Lasker con la combinación hasta en ese momento desconocida del molinillo. Y pues si el molinillo hubiera sido conocido, Lasker lo hubiera previsto. Sabemos que las combinaciones en ajedrez, una vez que se conocen, es muy difícil que caigas en ellas. Es lo bello del ajedrez, que es infinito y siempre hay cosas nuevas. El ajedrez evoluciona. La información de este libro, si yo quiero estudiar estrategia, aprendería muy poco, porque la mayoría de esto ya está refutado. El ajedrez actual, el ajedrez hipermoderno informático que se juega hoy en día, es muy, muy avanzado, entonces hay que entrenar mucho. Y pues este fue mi primer libro de ajedrez, que habla sobre Carlos Torre, trae todas sus partidas.
trae partidas de otros grandes maestros, y las 64 variaciones que menciona aquí sobre un tema de torre, realmente son 64 lecciones de ajedrez que pueden ir desde algo básico hasta algo muy avanzado, como lo que son las estructuras de peones, lo que es táctica de medio juego, final de torre contra caballo, con peones intermedios, o sea, son cosas un poco complejas. Y por último, que considero uno muy importante y uno de mis favoritos, el arte del análisis del gran maestro holandés Jan Timman. Jan Timman fue el número 3 del mundo en los años 80. Perdió varias finales de candidatos y por eso no pudo jugar contra Garry Kasparov, porque perdía contra Karpov en la final de candidatos, y Kasparov pues se mantenía como campeón mundial de ajedrez. Jan Timman también aparece en un documental que está gratuito en YouTube que se llama Amor a la Madera. Salen dos ajedrecistas holandeses que son entrevistados, uno es Jan Timman y el otro es Henry Donner, creo que se llama Henry Donner. Entonces, pues, el arte del análisis de Jan Timman, publicado, me parece, por la editorial Escaques, es una editorial española, bueno, la edición que yo tengo aquí, creo que sí es colección Jaque 21, no sé si sea de Escaques, al rato, pero es de la línea La Pasión del Ajedrez, que era una línea de libros que se anunciaban en las revistas Jaque y en las revistas 8x8, que eran revistas de ajedrez españolas de la década de los años 90, pues es un libro de estrategia muy avanzada. Más que nada porque te maneja el análisis de partidas de grandes maestros desde una perspectiva en la que buscas no hacer la jugada más bonita, no hacer el sacrificio más brillante, sino el entender el ajedrez, entender las posiciones, aprender a evaluarlas, el ser paciente. Recuerden que el ajedrez requiere mucha paciencia, mucho análisis, el ser paciente a la hora de jugar, y pues hacer movimientos que tengan una comprensión posicional profunda. Te enseña a ser un analista de nivel profundo. No es un libro en sí como de cálculo mental de ajedrez, pero sí es un libro que te ayuda a entender esta parte posicional del ajedrez, que es algo de lo más difícil de entender en el mundo del ajedrez. La parte estratégica, que esta parte lenta del ajedrez, pues Jan Timman nos ayuda a entenderlo con su libro El arte del análisis, que fue varias veces revisado y corregido por diferentes grandes maestros, hasta me parece tener esta edición. No sé si se haya vuelto a reeditar. Este libro yo lo compré en una feria del libro por allá del año 2020 o 2019. Me costó como 100 pesos, estaba flipando del precio, o sea, por lo general los libros de ajedrez muchas veces son caros. Y recordemos que encontrarlos baratos es algo extraordinario, es algo bonito para los que disfrutamos leyéndolos. Ahora, ¿cuánto tiempo un ajedrecista nos tardamos leyendo un libro de ajedrez? Les sonará ridículo, pero entre 2 y 3 años es lo que nosotros tardamos en terminar un libro de ajedrez. Cualquier libro de algún tema literario que no sea relacionado al ajedrez, yo lo puedo leer entre un día, una semana, quizá 15 días, si es un libro muy grande y con un texto complejo de entender, en el que tienes que ir despacito. Pero por lo general los libros de ajedrez entre 2 y 3 años. Los libros de ajedrez, ¿por qué hay que leerlos entre 2 y 3 años? Porque si a mí me plantean este diagrama, quizá yo me tarde en analizar este diagrama entre 30 minutos o una hora. Entonces imagínense todos los diagramas, todas las jugadas, todas las progresiones de movimientos en las partidas. Te toma bastante tiempo. No todos los libros te van a tomar entre 2 y 3 años. Por ejemplo, si tú quieres leer el informador de ajedrez completo, yo creo que las 600 partidas podemos analizarlas en un periodo de 2 años. Pero sí, hay libros de ajedrez que entre 2 y 3 años. Más que nada los libros de teoría de aperturas, esas cosas tienen mucha información, manejan mucha información, entonces es como que tarda bastante. Entonces, chicos, pues espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden agregarme a ChessCon como Jared Velázquez, o en Lichess también estoy como Jared Velázquez, amante y aficionado al ajedrez. Y pues recuerden que el ajedrez es deporte, el ajedrez no solo se juega, se estudia, se entrena. Después les platico un poquito más sobre el entrenamiento de un jugador de ajedrez.
un entrenamiento de nivel intensivo que puede ser entre 3 horas a 8 horas, ya cuando pues tienes mucho tiempo libre y te estás dedicando bastante a eso. Yo creo que ahorita pues sí ha de haber muchos grandes maestros que entrenen por lo menos más de 6 horas. Eh, y pues sería todo. Espero se hayan divertido y hayan aprendido algo nuevo. Cuídense mucho.